tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a iniciar la semana 2. Ya empezó hace rato, pero esta es la clase, la primera de semana 2, donde vamos a estudiar el diodo. Antes de iniciar, algunos avisos. Primero ajusté un poquito el cronograma, está aquí en documentos. Por lo de las entregas de las tareas, todavía no les he asignado nada, pero moví las tareas un poco hacia adelante. Vamos a ver qué les asigno para poder calificar un poco antes del examen. Entonces la tarea 1 va a ser por lo menos 15 días antes del examen para poder calificar y revisar y que vayamos trabajando. Y así las tareas un poco más atrás como para poder armar eso. Luego les había dicho, las clases de los miércoles son teóricas y van a ser aquí. La idea es que vamos a hacer la teoría aquí. Los viernes vamos a hacer la parte de la práctica, entonces también las puedo hacer aquí, pero voy a hacer un link remoto. Por si no quieren venir, que pueden hacer la conexión remota, pero entonces miércoles es teórico, viernes es práctico, con posibilidad de conexión, y los links están aquí. Entonces en la portada del curso, aquí está el link de Zoom y el link de YouTube. Entonces pueden entrar al de Zoom y eso debería conectar directo. Entonces ahí se conectan los viernes. Y en el playlist de YouTube pues están las grabaciones de las clases anteriores, que ya llevamos la 1 y la 2. Entonces eso es, ¿verdad? Toda la información está ahí. Okay, entonces clase teórica, hoy vamos a ver ¿qué es una unión de silicio P con silicio N? Estábamos hablando de que hay dos tipos de silicio. Los dos tipos de silicio tienen diferentes tipos de portador. Habíamos dicho que el silicio tipo N es un material donde tenemos un exceso de electrones, y eso es porque los átomos que tienen en la estructura del cristal, ¿verdad?, se hacían enlaces con los átomos vecinos, pero hay átomos a los que les sobra un electrón y ese electrón es libre, y entonces ese electrón que sobra anda por ahí en la estructura, y esos electrones son electrones móviles. Entonces yo me los puedo llevar con un campo eléctrico, ¿verdad? Si estos son electrones que están libres, entonces esos van hacia el positivo. Si yo tengo un material de tipo P, pues lo contrario, aquí tengo un material que en su estructura interna lo que tiene son también los átomos de silicio, son estos, y vamos a hacer los enlaces, van de grupitos, pero hay algunos enlaces que faltan, y esos faltantes de enlaces son una carguita positiva a la que le íbamos a llamar el hueco, y esos huecos también son partículas. No son partículas, pero vamos a considerar que son casi una partícula, porque también se pueden mover. Yo pongo un voltaje negativo y positivo, y entonces todos esos espacios vacíos se van a ir moviendo por todo el material, y entonces los huecos también se mueven por todo lado. Entonces dentro del silicio de cada uno de los tipos, lo que se mueven son cargas disponibles. En el silicio tipo N se mueven electrones. En el silicio tipo P lo que se mueven son huecos, que son espacios vacíos en la estructura del cristal. Y bueno, estos dibujos están como muy a mano alzada, pero en la clase vienen los dibujos bonitos. Esos materiales los vamos a usar para hacer un diodo, que ya les había mencionado más o menos cómo funciona. Hoy lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre el punto de operación. El punto de operación es cómo hacemos para encenderlo y para que conduzca una corriente, y los modelos para poder calcular la corriente en función de la tensión que le aplicamos. Vamos a ver esos contenidos. Iniciamos entonces con la unión de dos tipos de silicio. El silicio por sí solito, ¿verdad? Lo que les decía, funciona, pero si tengo un solo bloque de silicio tipo N y le pongo tensión, pues empiezo a tener una corriente que va de positivo a negativo, y entonces yo puedo calcular la corriente del silicio en función de la tensión que le puse. Pero eso se ve más o menos como un bloque de un solo material, es una resistencia, digamos. Entonces el silicio a temperatura ambiente tiene una resistividad. La resistividad del silicio la podemos encontrar en tablas y en libros, y en Wikipedia viene una tabla de la resistividad del silicio que me parece que podríamos verla
Bueno, aquí la tenía buscada, conductividad de los materiales. Vamos a ver. Ahora no va a abrir, es que aquí también tengo problemas de internet, si no ahora nos ponemos de acuerdo porque la clase del viernes no va a funcionar. Si la hago remota desde aquí no va a funcionar, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces digamos la resistividad del silicio es constante si fuera un solo bloque de silicio, y entonces la resistencia la puedo sacar como ρL entre A, eso lo vimos en física 2, ¿verdad? Y si tengo silicio de otro tipo, ¿verdad? Si es silicio tipo P, pues va a tener otra resistividad. La resistividad va a ser función de cuánto dopado tiene el material, de cuántos atomitos tiene de boro, de arsénico, ¿verdad? Eso no interesa tanto hacer los cálculos matemáticos, pero si el material es solo de un tipo, se comporta como una resistencia, y la fórmula es ρL entre A. Cuando tenemos dos tipos de material, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque entonces, arriba en este dibujo, dice que hay un bloque de material tipo N. De la rayita esta para arriba, todo es tipo N. ¿Y cómo sabemos que es tipo N? Porque aquí están todos los átomos de silicio, pero tiene un átomo extraño que es de tipo, este es un donador, que dona un electrón libre a la estructura cristalina porque tiene 5 átomos en la última órbita, 5 electrones, perdón, en la última órbita, y el electrón que le sobra es un electrón libre que ya puede andar por toda la estructura si se lo arrancamos. Entonces lo que va a suceder es que este quinto electrón se puede mover y quedan todos los átomos con 4. Y abajo tengo un material de tipo P que tiene un átomo de boro y al boro le falta un electrón, entonces tiene un espacio vacío. Este espacio vacío se puede rellenar con un electrón que venga de cualquier otro espacio de la estructura del cristal. Lo que decíamos la vez pasada es que yo puedo agarrar un electrón de algún lado de este cristal. Por ejemplo, puedo agarrar este, lo arranco y lo llevo aquí, y entonces lo pongo aquí, pero en el lugar original me quedó ese espacio vacío, entonces el hueco quedó de este lado. El hueco es esa partícula, es un faltante. Y entonces yo puedo ir pasando los huecos de lugar en lugar. Después arranco este, bueno, este es del mismo átomo, arranco este y me lo llevo para acá. Y entonces aquí se elimina el hueco, pero queda de este lado y ahí se va moviendo. Pero ¿por qué el electrón del fósforo no pasa al hueco de...? Ajá, a eso es a lo que voy. Entonces, lo que sucede cuando tengo dos materiales que son muy diferentes es que aquí arriba yo voy a tener estos electrones que sobran y aquí abajo voy a tener huecos que son espacios vacíos. Entonces lo que ocurre es que este electrón se viene para acá abajo. Exacto. Ahora eso es solo uno, ¿verdad? Y solo uno, pero en el material yo tengo un montón. Entonces va a haber un montón de electrones que empiezan a brincar para abajo. Dice entonces que los electrones que estén en exceso cerca del borde, porque es que todo esto es un sólido, solo los que estén cerquita del borde van a brincar. Entonces imaginémonos que el sólido tiene un montón de electrones arriba libres. Digamos, aquí tengo muchos electrones disponibles, están repartidos por todo lado, pero solo los que están en el borde brincan. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia de que esos electrones que estén aquí cerquita del borde brinquen es que el silicio de arriba se queda sin esos electrones. Entonces, como el silicio de arriba era neutro eléctricamente, porque cada átomo de silicio tiene 4, cada átomo de fósforo tiene 5 electrones y 5, digamos, cargas positivas, donde yo le arranco esos electrones y me los llevo para abajo, quedan carguitas positivas. ¿Por qué? Porque un átomo de fósforo al que yo le arranqué este electrón quedó cargado positivamente. Entonces, aquí aparecen cargas positivas porque todos los átomos de fósforo que estén cerca del borde quedan cargados, porque quedan sin electrón. Igual era neutro, pues tener el exceso de electrones. Sí, decíamos que es neutro porque cada vez que yo meto un fósforo, el fósforo es un elemento que tiene, en la tabla periódica no sé qué número es, pero en la última órbita tiene 5 electrones, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a pesar de que este electrón
se lo hayamos arrancado, anda dentro del mismo bloque de cristal. Entonces dentro de ese cristal yo sigo teniendo la misma cantidad de electrones, el electrón puede estar ahí y el átomo queda con una carga positiva. La positiva y la negativa cancelan. Y por eso decimos que es neutro. Ya es neutro porque por cada átomo de fósforo yo tengo los electrones del fósforo y las cargas positivas que quedaron en los átomos que quedaron en ese lugar. Lo que está sucediendo es que yo estoy sacándole electrones al material, entonces ahí sí se me carga. Si yo tengo un material que es neutro y empiezo a quitarle electrones, se empieza a llenar de cargas positivas. Y ahora los electrones se pasaron a un material de tipo P que entonces va a recibir todos estos electrones, ¿verdad? Se van a llenar aquí en la posición del boro y ahora el boro que con 3 era neutro va a quedar con 4, entonces el boro queda negativo, ¿verdad? Y entonces esas carguitas aparecen aquí en el borde de la estructura, pero solo en esa región, ¿verdad? Porque vamos a decir que eso pasa solo en los átomos de boro y de fósforo que estén muy cerca del borde, ¿verdad? Porque los que no están en el borde quedan neutrales. Ajá. Entonces un dibujo más realista sería que de todos los electrones que andan por ahí y de todos los huecos que están aquí abajo, que aquí abajo hay un montón de huecos, solo los que están en el borde se pasan y llegan a caer en el hueco. Entonces este se fue de ahí y cayó en el hueco y se destruye. Después este otro electrón que estaba cerca de la frontera cae en este hueco, se destruye el electrón y se destruye el hueco. Y en este proceso donde estoy destruyendo los electrones porque se pasaron para afuera y cayeron en un hueco y se destruyeron también afuera, me estoy quedando sin carga. Bueno, me estoy quedando sin partículas libres. La carga sí se me está acumulando, por lo que dije que se me hace positivo y negativo. Pero cada vez que se pasa un electrón, cae en un hueco y se tapan los dos. Entonces me quedé sin cargas disponibles arriba y me quedé sin cargas disponibles abajo. En el resto de la estructura por ahí andan los electrones arriba y por ahí andan los huecos abajo muy lejos de la interfaz. Pero justo en el borde me quedé sin electrones y me quedé sin huecos. Entonces, que se me pasen los electrones me produce una región delgada donde no hay ni ausencia ni exceso de electrones. Debería cambiarlo. En realidad en esta región delgada sí hay ausencia de electrones. De hecho hay ausencia de electrones y hay ausencia de huecos. Porque están cancelados unos con otros. Y entonces ahí no tengo ningún portador listo. En esa zona se dificulta la conducción eléctrica. Aquí en este borde, como los huecos y los electrones están, unos tapan a los otros, no puedo hacer fluir corriente ni para arriba ni para abajo. Entonces hay un bloqueo. Se dice que se produce una zona de no conducción o zona de agotamiento y yo no puedo pasar carga de arriba para abajo, de abajo para arriba cuando ya esa región está en efecto. Entonces, lo que quiere decir es que si yo tengo el material suelto y tengo el otro material solo y los pego, en el momento inicial todas las carguitas se brincan, pero ya en equilibrio yo tengo una región de no conducción. La región de no conducción se forma solo en el momento inicial donde yo pego los dos materiales y ya queda formada esa franjita que se llama la región de agotamiento. Entonces se entiende el concepto de región de agotamiento. Es una región donde no hay ni electrones ni huecos porque unos taparon a los otros y por ahí no puede pasar la corriente en ninguno de los dos sentidos. Entonces, adicionalmente, en esa zona hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque me quedó positivo arriba y me quedó negativo abajo. Entonces el campo eléctrico va de arriba para abajo. Correcto, si tengo cargas positivas y cargas negativas, tengo un campo eléctrico que apunta en la dirección de arriba para abajo. Y los electrones que estén aquí afuera tienen que superar ese campo eléctrico para poder pasar al otro lado, o los huecos que estén de este lado tienen que superar ese campo eléctrico si quieren llegar hasta arriba, ¿verdad? Porque si vemos, si yo agarro un electrón de algún lugar y lo tiro aquí en esta región, ¿hacia dónde se va ese electrón? Se va para arriba, entonces como que se vuelve al lado donde hay más, ¿verdad?
Si lo ven, yo pongo un electrón ahí en la región de agotamiento, se va para el positivo, se va para el negativo. Si es un electrón, se va para arriba. Y entonces se devuelve como donde hay un montón de electrones. Entonces hay dos procesos. Uno es que apenas junto los materiales, los electrones empiezan a brincar porque hay un montón y entonces por difusión van a tener que bajar. Porque se saltan a donde se ocupan. Pero una vez que empiezan a brincar, se hace ese campo eléctrico y entonces empiezan como a devolver. Entonces cualquier electrón que quiera ir de arriba hasta abajo tiene que atravesar ese campo eléctrico, tiene como que neutralizarlo. Y entonces, para poder pasar electrones de arriba hasta abajo, esos electrones tienen que superar estas carguitas que se acumulan. Entonces, en los dispositivos que uno compra, digamos un diodo que compramos, son 1N4004, que es un modelo 1N4004. Es un modelo bastante común de diodo. Este diodo tiene ahí una hoja de datos y tiene diferentes especificaciones que podemos abrir más adelante. Este diodo aquí cuesta 15 centavos de dólar, que no sé cuánto es eso. Son 75 colones. Ese dispositivo, para que logre conducir, necesita superar el voltaje que se acumuló aquí en esta región para poder empujar los electrones para abajo, porque si no, no pueden pasar. Esos voltajes son el potencial de activación de un diodo, y normalmente los diodos de silicio, como ese que acabo de enseñar, tienen un voltaje de alrededor de 0.7 voltios en la región aquí de agotamiento. Entonces, en equilibrio hay 0.7 voltios que están internos en el diodo. Y eso no lo puede medir. Ajá. ¿Por qué no se puede enviar corriente hacia el otro lado? Hacia el otro sentido. Yo puedo pasar electrones de arriba para abajo o puedo pasar huecos de abajo para arriba, y los dos soportan a la corriente. ¿Y por qué no se pueden pasar electrones de abajo para arriba? Esa es una buena pregunta y a eso voy. Hay dos formas, una en directa y una en reversa. Aquí lo que estamos viendo es que está bloqueado. Hay un espacio y hay un voltaje de 0.7 que hay que superar, pero todavía no sabemos hacia qué lado conduce. Especifica la zona de agotamiento es, digamos, como la necesidad, digamos, si como electrón no se quiere pasar de lado a lado, usted ocupa tanta energía para pasar, digamos. Ajá. Una barrera de tanta energía. Exacto. Y al revés también, los huecos. Si usted como hueco quiere pasar por arriba, tiene que superar esa misma barrera, porque los huecos, si la carga fuera positiva, una carga positiva que está ahí en la región agarra para el lado de abajo, que es el negativo, entonces se devuelve. Yo necesito superar esa fuerza, es un campo eléctrico que me devuelve las partículas. Y entonces en cualquiera de los sentidos que yo quiera pasar necesito más de 0.7. Ahora dijimos que es una unión N con P, y ya esto es el inicio de un diodo. Este dispositivo conduce solo para un lado, entonces tengo que explicar por qué para un lado sí funciona y por qué para el otro lado no funciona, que esa es la parte difícil. Dice que si conectamos una batería externa, ¿qué sucede si la conectamos en cada una de las posibilidades? Yo puedo poner la polaridad así como está, o puedo darle vuelta a la fuente y ponerla al revés para ver qué sucede. Entonces, si la pongo en este sentido, con el positivo en el lado N y con el negativo en el lado P, bueno, el adelanto es que esta es la polarización reversa. Esto se llama reversa. Lo que debería explicar es que el dispositivo, lo que conocemos como diodo, es un triangulito que conduce en la dirección desde P hasta N, porque tiene que conducir corriente positiva en la dirección de la flecha. El símbolo de un diodo es ese triangulito. El lado P es el lado que inicia la conducción, y el lado N es donde la corriente tiene que atravesar en signo positivo. Entonces este diodo puede pasar corriente así. Entonces, como lo tengo en la figura, lo que estamos haciendo es conectar la fuente con el diodo al revés. Entonces aquí no debería conducir porque el diodo está al revés. Sí, es verdad, la flechita está invertida, y entonces el lado P tiene una tensión negativa y el lado N tiene una tensión positiva, y por eso es que está mal conectado. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente, para no leer mucho. La fuente
empieza a enviarme, ¿qué envía por la terminal negativa? Envía electrones. Y los electrones van a venir por acá y van a recuperarse, van a ser recuperados en la terminal positiva. Lo único que se puede mover a través de un cable son electrones. Por un cable no pueden pasar huecos, es prohibido pasar huecos por un cable porque el cable no tiene físicamente huecos, ¿verdad? Lo único que tiene huecos es un semiconductor, pero el cable son puros electrones. Entonces por ahí va a fluir la cantidad de electrones que tenga que pasar, o bueno, va a intentar fluir. Y entonces lo que sucede es que aquí en esta región yo estoy metiéndole electrones a una región que tiene un montón de huecos. Entonces aquí todos estos huequitos, tengo un montón, y yo estoy metiéndole electrones. Entonces los estoy cancelando porque cada electrón que meto me cancela un hueco. Y otro electrón cancela otro hueco. Y otro electrón cancela. Y otro electrón cancela, cancela y cancela. Y yo empiezo a eliminar todos los huecos que hay de ese lado. Entonces estoy metiéndole tensión negativa al lado que tiene huecos. Y estoy cancelando todos los portadores. Eso lo que hace es que, bueno, la región de agotamiento que antes era pequeñita, ahora se haga más grande. Porque, y de hecho, puede hacerse todo lo grande hasta que tape todo el dispositivo, porque yo estoy quitando todas las cargas que había por aquí libres a punta de meterle electrones. Entonces, todo este lado se queda agotado de portadores. Del otro lado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy arrancándole electrones a la estructura y estoy tratando de sacar electrones por el lado positivo. Si yo arranco electrones de ese lado, de este lado había electrones, pero yo estoy vaciando este lado porque todos esos electrones se los está llevando la fuente, y como yo no tengo forma de reponerlos, porque del lado abajo los electrones no pueden pasar. Vean que los electrones del lado abajo llegan y quedan ahí estancados porque los huecos que había abajo se tapan. Entonces yo no puedo reponerlos, y lo que hago es que todos estos electrones me los llevo y también empiezo a quitar estos electrones, y entonces se eliminan todos los electrones de ese lado. El resultado es que los dos lados de la estructura se quedaron sin carga. Bueno, se quedaron sin portadores. Porque donde yo empiezo a arrancar, lo que sucede es que esto me queda cada vez más positivo y esto me queda cada vez más negativo, porque todos los electrones que los estoy sacando de este lado me dejan cargas positivas y todos los huecos que estoy tapando de este lado me dejan cargas negativas, y la estructura se me cancela. Y entonces el diodo queda completamente bloqueado desde arriba hasta abajo. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la polarización en directa. Cuando conecto la fuente al revés, lo que estoy haciendo es, les decía que este diodo va de abajo para arriba porque el lado P está aquí abajo y el lado N está aquí arriba. Esa es la dirección del dibujo, y yo le estoy poniendo una fuente que es positiva del lado abajo. Entonces el lado P va con positivo y el lado N va con negativo, ¿no? Es una forma de representarlo, ¿verdad? P no es positivo y N no es negativo, pero sí tiene que ver con los portadores que tiene. Y entonces estoy en la polarización correcta, que se llama polarización directa. Sí debería funcionar. Para explicar por qué sí funciona, voy a dibujar otra vez el montón de cargas que tengo de cada lado. Entonces aquí tenía un montón de electrones, naturalmente por el material, y aquí tengo un montón de huecos que también tiene el material disponibles. Con la fuente lo que estoy haciendo es lo siguiente. De manera natural, los electrones que están en el borde van a brincar y se van a pasar de lado, ¿verdad? Y entonces, cada electrón que se brinca, la fuente negativa lo repone, porque por aquí estoy metiendo electrones. Entonces, cada electrón que salta al lado abajo, lo repone a la fuente arriba. Entonces, por cada uno que sale, entra uno por arriba. Y ahora, cada vez que ese electrón llega aquí abajo, ¿verdad? El electrón tapa un hueco. Pero ese hueco lo tengo que reponer. ¿Cómo se repone? Pues aquí estoy arrancando electrones. Entonces digamos que esta fuente arrancó el último. Y ese electrón se lo llevó aquí la fuente. Y entonces ahí va el electrón que arrancó. Cuando se arrancó aquí, creó un hueco nuevo. Ajá.
y ese hueco se va a ir moviendo. Entonces los electrones, dijimos, van a ir brincando aquí para abajo, para abajo, para abajo. Los huecos, de acuerdo con el potencial, el hueco va a tender a irse a la placa negativa, que es la que está allá. Entonces este hueco va a tender a ir subiendo y el hueco va a pasar para arriba, va a pasar para arriba hasta que llega aquí. Cuando el hueco está en el borde, se recombina con un electrón que cayó ahí cerquita, se eliminan los dos y entonces aquí sí hay como un campo ahí de destrucción, ¿verdad? En el borde, porque todos los electrones que llegan ahí llegan y se topan con huecos que vienen ahí y se cancelan mutuamente. Pero la fuente de arriba los repone y la fuente de abajo repone los huecos. Y entonces el flujo de huecos aquí es para arriba y el flujo de electrones aquí es para abajo. Y justo en la frontera hay un intercambio. Y unos se cancelan con los otros y se neutraliza. No quedan partículas porque al tomar un electrón de aquí y mezclarlo con el hueco, el átomo vuelve a quedar con 4. Y entonces después este que venía con 3 se va pasando para arriba y entonces llega aquí, tengo un átomo con 3 y se recombina con un electrón y ya quedó con 4. Este proceso sí se puede sostener a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos el dispositivo encendido y ahí sí conduce. Entonces el resumen es que en reversa no conduce porque los dos lados se quedan sin carga disponible, pero en polarización directa cada lado repone, la fuente repone la carga que se perdió en cada lado y es un proceso continuo. Por tanto, ese centro nunca deja de estar polarizado. Ajá. Sí, el centro siempre tiene esta corriente y el centro siempre tiene un pequeño voltaje. Porque la consulta, digamos, también se puede ver como que la acumulación de potencial eléctrico negativo arriba, en la parte de arriba, como que empuja a los electrones a hacer el salto, ¿no? O eso sería como... Sí, es que los electrones van a buscar la terminal positiva. La terminal positiva está abajo. Entonces cualquier electrón que se meta aquí arriba no se va a devolver. Tiene que ir a buscar al positivo. Por eso, digamos, y fuerzas los que ya están ahí en el material a hacer el... Sí, como que los va empujando. Podría verse así. En realidad es... no es repulsión eléctrica, ¿verdad? Sino que los electrones nuevos que entran aquí buscan el positivo y la única fuente positiva está aquí en el otro lado, que es la meta. Entonces para poder llegar ahí van a tener que empezar a bajar y cuando están aquí en el borde lo que hacen es brincar, pero eso se llama difusión, eso no es atracción del positivo. Ya este brinco es que aquí hay un montón y está todo esto lleno de electrones y ya no le caben más y entonces se brincan, porque el principio de funcionamiento del diodo es esta corriente que se llama corriente de difusión. Son electrones que brincan al otro lado porque ya hay demasiados. Ok, entonces esta es la parte física. La parte física es la más abstracta y la más difícil de entender. La cuestión es que si les pregunto que me expliquen esto sin ayuda de nada, ¿verdad? Si yo les pongo en el examen, explique físicamente qué es la región de agotamiento, ¿qué podríamos contestar? La región de agotamiento es una región donde no existen ni electrones libres ni huecos libres. Es una región de no conducción y por ahí no puede pasar carga. Y si les digo cómo funciona el diodo, la región de agotamiento era la zona esta de la frontera, ¿verdad? Exacto, es aquí este pedacito que está como en gris, donde no puedo hacer fluir corriente ni para arriba ni para abajo, porque ahí no hay ni electrones libres ni huecos libres porque se cancelaron unos con otros. Solo hay átomos neutros en esa zona. Solo hay átomos, no, al revés, son átomos cargados. Porque entonces los átomos que hayan quedado aquí tenían los 4 electrones, pero yo le pasé uno para allá, entonces quedó positivo. De ahí es de donde salen las cargas. Los electrones los pasé para abajo y entonces quedan las cargas positivas ahí. Los de abajo que tenían 4 ahora quedaron con 5 y entonces quedaron negativos. Entonces en la región de agotamiento lo que hay son átomos dopantes ionizados, ¿verdad? Entonces los dopantes están ionizados en ese pedacito, pero no hay cargas libres. Las cargas están fijas. Son cargas fijas, no cargas móviles. Listo. Esto se explica también en los libros. Ustedes pueden ir a leer el libro de Boylestad, que dijimos que era el libro del curso,
Y ahí van a venir otros dibujos y otras explicaciones para que puedan comprender un poco mejor la física del dispositivo. Entonces les recomiendo que puedan ir a leer el Boyle-Stat para que estudien la parte física. Eso hay que pegarle una leída. Ok, entonces, después de la parte física viene el simbolito del diodo, que ya se los había mencionado. El símbolo del diodo es un triangulito con una flecha, y la corriente pasa del lado P hasta el lado N. Es corriente de cargas positivas, ¿verdad? Los electrones sí pueden fluir desde abajo para arriba. Yo puedo hacer pasar electrones de abajo para arriba o puedo hacer pasar corriente convencional de arriba para abajo. Los nombres que tienen las terminales son esta A y esta K. La A significa ánodo, la K significa cátodo. Bueno, está ahí abajo. Las terminales del diodo se llaman ánodo y cátodo en la parte de azul. Y eso son nombres que aplican para muchos otros dispositivos. Entonces, yo sé que yo confío mucho en Wiki. Pongamos Wiki ánodo. El ánodo es un electrodo donde se produce reacción de oxidación, bla, 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 pero depende de la corriente eléctrica. Entonces, perdón, voy a pasarme a inglés porque me gusta más la explicación. En inglés dice que el ánodo es el electrodo de un dispositivo polarizado a través del cual la corriente convencional entra al dispositivo. Entonces, el dispositivo polarizado tiene una terminal por donde la corriente convencional, que es la corriente de cargas positivas, ingresa al dispositivo, y eso es el ánodo. Entonces, esta es la definición. ¿No? Otra vez, el ánodo es la terminal o el electrodo de un dispositivo polarizado por donde la corriente entra, la corriente convencional entra. Y bueno, el cátodo sería por donde la corriente convencional sale. Entonces la corriente sale por el cátodo y llega hasta acá. Y por eso uno se llama ánodo y otro cátodo. En el dibujito que está aquí a la par hay un diodo ya físico. Digamos, si ustedes fueron y compraron el diodo que hace un rato enseñé aquí, el 4004. Pues uno lo que tiene es solo el dispositivo, tiene como una rayita. ¿Sí la ven? Entonces la rayita del diodo corresponde con la línea que tiene el simbolito. Entonces es la parte negativa de ese diodo. Y entonces, si ustedes tienen el dispositivo así suelto, tienen que saber cómo conectarlo, ¿verdad? Si lo conectan al derecho o si lo conectan al revés. Es muy común que cuando uno tiene diodos emisores de luz, no sepamos cuál es el positivo ni el negativo, porque los LEDs son diferentes. No sé exactamente en qué parte de la clase viene eso, pero por ejemplo los LEDs. Un diodo LED es también, esta está bonita, es internamente un diodo. Es una lamparita, ¿verdad? Eso se ilumina porque los materiales que tienen adentro, en lugar de liberar energía en forma de calor, porque los electrones que están fluyendo por ahí liberan calor, estos liberan energía en forma de luz. También tienen calor, se calientan, pero la potencia que consume un dispositivo es el voltaje por la corriente. Entonces, según Dios, yo puedo calcular voltaje por corriente, después lo vamos a ver. Pero aquí el dispositivo emite luz, sigue siendo un diodo, y entonces internamente tiene una patita más larga, una más corta. La patita más larga es la positiva y la patita más corta es la negativa, pero es muy común que uno les recorte las patas. De cuando uno los monta en protoboard y así, después usted anda una caja ahí llena de diodos y ya todos tienen las patas cortadas y cuál era cuál, ¿verdad? Entonces la otra forma de darse cuenta cuál es la terminal positiva de un diodo de luz es revisando el cristalito aquí adentro. La plaquita es que casi no se ve. Aquí sí. Tiene dos plaquitas. Entonces, la plaquita más pequeña, es que aquí está como asimétrico. La plaquita más pequeña es la positiva internamente y la plaquita más grande es la negativa. Y también tiene un corte. Este corte plano representa el menos. Igual que el corte plano, o la parte esta representa el menos. Entonces, en el diodo normal,
la rayita es el negativo. Y en el diodo LED, la parte plana es el negativo también. Entonces la indicación, las marcas que tienen los diodos son marcas en el negativo. Y el negativo siempre está asociado al cátodo, ¿es? Y el negativo siempre es el cátodo, correcto, porque es por donde le sacamos corriente convencional. Sí, entonces, ya sabemos identificar qué lado es qué lado. Esta es la estructura del cristal, que son dos pedacitos, y en el diodo LED es igual. Entonces nada más hay que ver de qué lado es. Si se le borró la rayita y no se ve absolutamente nada, uno con un voltímetro puede medir. La mayoría de voltímetros tienen una sección para medir diodos LED. Y entonces, si usted lo conecta al revés, no mide nada, mide abierto. Y si lo conecta al derecho, o en la dirección correcta, mide el voltaje interno, que es 0.7. Entonces, con un multímetro uno puede medir cuál lado es cuál lado y cuál es el voltaje interno del diodo. Porque el voltaje se genera solito, ¿verdad? Yo tengo un diodo y ya tiene 0.7 voltios. Ahora, es mentira que ese diodo electrocuta ahí, que esos 0.7 usted lo puede usar como un generador infinito de corriente, porque es mentira. Es una región de carguitas, pero si usted eso le conecta a una carga, digamos a una resistencia, esa carga desaparece y tiende a cero porque la cantidad de cargas es muy limitada. Eso no es una fuente. Pero internamente, si el dispositivo está en equilibrio, tiene ahí un voltaje pequeñito. El símbolo de conducción del multímetro es un diodo. Ajá, exacto. Entonces el multímetro va a tener ahí un simbolito donde tiene el diodo y usted mide derecho o al revés. Entonces aquí dice que, bueno, ya esto es más de lo mismo. Si estamos polarizando con positivo al lado N no conduce, y si estamos polarizando con negativo al lado N, el lado N sí conduce. Eso se llama polarización directa y polarización reversa. Conectarlo bien o conectarlo mal, conectarlo al derecho o al revés. Y con eso entonces nos damos cuenta si se bloquea o si no se bloquea. Ahora, de esta imagen lo que puedo aprovechar es que el proceso sí es reversible. Usted puede poner un diodo a conducir y después lo puede poner a no conducir y después lo pone al derecho y después al revés. Y usted puede hacer esto muchas veces por segundo. El problema es que tiene que mover carga, porque el diodo internamente, pues cuando está bloqueado va a estar cargado completamente desde arriba hasta abajo, y cuando está desbloqueado la carga desaparece para que pueda fluir. Entonces usted lo llena de carga y le quita la carga, y lo llena de carga y le quita la carga. Quiere decir que el diodo pues no es exactamente un condensador, pero sí se llena de carga y después usted tiene que vaciarlo. Entonces ese proceso tarda un tiempo y los diodos no pueden conducir a altas velocidades o altas frecuencias. Es decir, hay un límite físico para el cual usted carga y descarga esta estructura, que normalmente no se hace. La mayoría de diodos trabajan pegados al tomacorriente en 60 Hz. 60 Hz es una frecuencia bajita, pero entonces imagínense que un diodo 60 veces por segundo carga y descarga, se llena y se vacía, porque tiene que conducir en una mitad de la onda senoidal y tiene que bloquear en la otra mitad. Eso puede pensar como que la zona de agotamiento se hace muy grande y se hace más pequeña, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Lo que decíamos es que la zona de agotamiento existe cuando está al revés, y cuando está al derecho desaparece la zona de agotamiento. Ahí no se ve en la imagen una región de agotamiento porque el diodo está desbloqueado. Por eso es que sí puede conducir. La región de agotamiento existe cuando está en equilibrio, que no tiene nada conectado, o cuando está al revés, que se bloquea completamente. Entonces todo el diodo está en agotamiento. Bueno, digamos, la zona de agotamiento tiene como una velocidad. Y tiene una velocidad. Entonces lo que decía es que yo puedo pasar esto de un lado a otro, pero la frecuencia de ese switch no puede ser muy alta. Hay diodos de alta velocidad, eso sí, que esos diodos se llaman diodos Schottky. Los diodos Schottky se utiliza también rectificar como tal. Tienen una, bueno, esto es de una IA, entonces no sé, pero los diodos Schottky primero tienen un voltaje más pequeñito. Usted compra un diodo Schottky y tiene alrededor de 0.3 voltios, no tiene 0.7. Y si tiene 0.3 quiere decir que cuesta menos encenderlo, puede encender más fácil. Y si enciende más fácil, hay que meterle menos carguitas. Y entonces puede conducir y entrar en bloqueo y conducir de nuevo más rápido. Entonces son diodos rápidos. Y eso me permitiría conmutar más rápidamente. Entonces el diodo de silicio normal es un diodo lento, el diodo Schottky es un diodo más rápido porque necesita menos carga.
Y bueno, hay otro montón de tipos de diodos. Estaban los diodos LED, que los diodos LED también emiten luz, entonces tienen la ventaja de que hay formas de producir luz. Del diodo LED hay un video muy bonito, que la verdad no lo he visto entero, pero debería verlo entero, de esta página que se llama Veritasium. Entonces, ustedes pueden buscar en YouTube Veritasium y pueden buscar el diodo. La historia del diodo azul es este video. No lo voy a poner, pero ahí está el link. Dice que fue muy difícil construir un diodo azul y es muy importante porque para poder tener televisión LED y poder tener pantallas como las que tenemos ahora, o las pantallas del teléfono, ocupábamos el diodo azul, porque para poder tener todos los colores ocupábamos RGB. Y R es de rojo, G es de green, ¿verdad? Verde, y B es de blue, y el azul fue el que más costó. Entonces eso fue una carrera de la industria para ver cuál hacía primero. ¿Verdad que LED lo que es nada más en la unión, pero un poquito separado? No exactamente, puede ser, tiene que estar totalmente en contacto, ¿verdad? No puede haber espacios porque entonces ya no hay un contacto directo. Es por el material. ¿Cómo le explico? En silicio, yo puedo tener los electrones del silicio que ganan energía y se van, o que donde se recombinan pierden energía y se quedan. Entonces tiene que haber un proceso donde gano energía y se suelta el electrón, y un proceso donde pierdo energía y se recombina. En los diodos LED, donde pierdo energía, en los diodos normales la energía se disipa en forma de calor, pero en los diodos LED la energía se disipa en forma de fotones. Entonces es cuando el electrón que anda libre llega al otro lado y se recombina. Digamos que el electrón salió de aquí y cruzó al otro lado y se recombinó, porque allí en un diodo encendido siempre se están recombinando. En la recombinación se liberan fotones, que son partículas con energía. ¿Y eso depende del material? Eso depende del material. Entonces los diodos LED no son solo de silicio, ¿verdad? Para hacer un diodo azul se necesita nitruro de galio. Y es para que emita la energía específica del... Y eso es otro semiconductor también. Lo del nitruro es nitrógeno. El nitrógeno es un gas, digamos, si estuviera puro, que es del grupo 5. Y el galio es del grupo 3. Cuando se ponen juntos es un sólido. Y entonces no es ni semiconductor, ni es un material extraño porque está hecho con materiales del grupo 3 y del grupo 5. Entonces es una combinación de dos materiales, pero al final sí se comporta en general como un semiconductor compuesto. Otros semiconductores compuestos son el arsenuro de galio, que es KAS, con la S minúscula, que es el arsenuro de galio. Ese es un semiconductor compuesto, formado por un elemento del grupo 3 y uno del 5. Bueno, ahí me brincó otra cosa, arsenuro de galio. Entonces, bueno, este video de Veritasium es entretenido y es muy del curso, entonces pueden también darle una revisadita. Dura un montón, pero bueno, esos son como documentales, son bonitos. Listo, entonces ahora sí, vamos a hablar de cómo funciona un diodo en corriente directa, porque parte de la idea del curso es aprender a conectarlos, a caracterizarlos, a ver cuánta potencia consumen, a ver cuáles son los límites teóricos de operación y ver con cuánta corriente se queman, ¿verdad? No es la idea, pero hay que tener un margen de seguridad ahí para saber cómo usarlos y cómo no usarlos. Y eso lo estudiamos en CD. Entonces, dice que si conecto una batería, esto es una fuente variable, y conecto el diodo al revés, no va a haber corriente, la corriente es igual a 0, y se empieza a acumular un voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a llamar aquí el voltaje de la fuente como VF, de V de fuente, y el voltaje del diodo como el voltaje desde el ánodo hasta el cátodo. Ese va a ser el voltaje positivo. Entonces el voltaje del ánodo al cátodo es positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, ¿verdad? Y en este circuito tenemos el voltaje en la resistencia. Ahora, si aquí hacemos una malla, ¿verdad?, vamos a distribuir el voltaje de la fuente entre los dos elementos que tenemos, pero el diodo está abierto. Si la corriente es 0, el voltaje de la fuente
Vamos a ver, como la corriente es cero, corriente por resistencia es cero, y entonces el voltaje de la resistencia da cero, porque no hay corriente. Y entonces todo el voltaje de la fuente, que es positivo y negativo de este lado, va a quedar positivo y negativo aquí. Entonces, si la fuente tiene un valor de 1 voltio, el valor del voltaje entre el ánodo y el cátodo, ¿cuánto da? Da menos 1 voltio. Puse al revés, pero debería poner que si el voltaje de la fuente vale 1 voltio, el voltaje de ánodo cátodo es menos 1. ¿Sí ven de dónde sale el menos? Es por la polaridad de que el ánodo cátodo está definido positivo. Entonces queda al revés, ¿verdad? Este más no calza con este menos y este menos no calza con este más. Si el voltaje de la fuente vale 2, entonces tengo un voltaje de ánodo cátodo que vale menos 2, y si el voltaje de la fuente vale más 5, el voltaje de ánodo cátodo vale menos 5. Y puedo hacer una gráfica donde yo tengo voltaje de la fuente en el horizontal y en el vertical tengo el voltaje de ánodo cátodo. Entonces, para 1 estoy en menos 1, para 2 estoy en menos 2, y para 5 estoy en menos 5, y esto es una línea que es como así. Ya. Esas gráficas se llaman las características de las curvas características, o las funciones de transferencia del circuito. Es cuánto me dan la salida versus cuánto me dan la entrada. Pero para este ejemplo lo que queríamos ver es que con voltajes positivos de esa fuente, si el diodo está al revés, empieza a acumular tensión negativa, y con tensión negativa no, cátodo no enciende. Les dice que si se polariza en inversa no permite el paso de corriente, porque el voltaje que se aplica entre el ánodo y el cátodo es negativo. Y si la fuente aumenta la magnitud, hace que el voltaje ánodo cátodo sea más negativo, y aún así la corriente sigue siendo cero. Ahora, dice que es exactamente igual a cero, pero la realidad es que al diodo sí se le escapan algunas carguitas. Existen algunos electrones que sí se escapan y se brincan todo el bloqueo y pueden llegar al otro lado. Y entonces, esa corriente que fluye por el diodo cuando está apagado se llama la corriente de fuga en reversa, se llama corriente de saturación en reversa, y la variable se llama IS. Pero eso mide 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 amperios. Entonces es casi nada, ¿verdad? 10 a la menos 15 amperios no es nada. Esos son femtoamperios. Quiere decir que un diodo al revés se le escapan algunas carguitas, pero está en femtoamperios. Vamos a decir es igual a 0. Sí es importante porque ese parámetro después hay que medirlo y hay que usarlo para hacer los modelos más detallados. Pero por ahora la idea es que no es 0 absoluto exacto. Y abajo la pregunta es cómo se grafica el comportamiento de la corriente del diodo en función del voltaje, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es que si voy a medir la corriente en función del voltaje de la fuente, pues cuando el voltaje vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, la corriente tiende a 0. En realidad no es 0 exacto, ¿verdad? Les dije que eran 10 a la menos 15. Es casi 0. Entonces si lo grafico a mano, se ve así. Listo, entonces tengo una gráfica de voltaje voltaje del diodo contra el voltaje de la fuente y corriente del diodo contra el voltaje de la fuente, y esas son las dos gráficas. Esta es la gráfica del voltaje que tiene el diodo de la corriente contra el voltaje. Es decir, no importa cuánto voltaje en reversa le aplico, nunca voy a tener corriente. Aquí le hice al revés porque lo que estaba graficando es el voltaje de la fuente, pero entre más positivo el voltaje de la fuente, más negativo es el voltaje del diodo en ánodo cátodo. Entonces voltajes negativos me dan corriente 0. Listo, y ahora con el diodo conectado al derecho, ahí sí vamos a tener una corriente. Y aquí hay diferentes modelos para poder representar este circuito. Lo primero que vamos a decir es que la fuente está en sentido correcto, y entonces vamos a tener corriente en la dirección correcta. El voltaje ánodo cátodo es positivo y negativo en la dirección correcta. El voltaje tiene la polaridad correcta para poder conducir, y importante es que la fuente
tiene que superar el voltaje de activación del diodo, que es el punto 7 que les había dicho que era la región de agotamiento interno. Si no le pongo una fuente mayor a punto 7, este circuito no funciona. Entonces, para que el diodo empiece a conducir, tiene que tener por lo menos 0.7 voltios. Y en el momento en que el voltaje entre el ánodo y el cátodo alcanza el valor para mover electrones del lado N al lado P, es donde empieza la conducción. A partir de ese momento, la resistencia del diodo se reduce y la corriente aumenta exponencialmente. Quiere decir que entre más voltaje le pongo, más corriente tengo y la corriente crece de manera exponencial. Entonces, si le pongo 1 voltio, o si le pongo 2 voltios, si le pongo 3 voltios o 4, yo voy a tener corriente, pero la corriente aumenta muy rápido, ¿verdad? Es un crecimiento exponencial y exponencial es la función. Técnicamente, lo que uno diría es que un diodo que está en la polaridad correcta representa un corto. Debería representar un cortocircuito. Un diodo encendido debería comportarse como un corto perfecto y debería pasar toda la corriente, pero el diodo también tiene su limitación, por eso es un exponencial, porque no es un corto perfecto, sino que sí depende de la corriente de cuánto voltaje le ponga. Tiene ahí sus límites. Por ahora vamos a decir que el diodo está conectado correctamente y que lo que queremos medir es la corriente. Abajo dice cómo se graficaría el comportamiento de la corriente en función del voltaje. Y hay varias formas de hacer esto. Pero voy a ver cuál explico primero, para no enredarme. Entonces, desde el punto de vista físico, lo que ocurre es lo siguiente. Si el voltaje de la fuente es pequeñito, menor al voltaje de activación, el diodo está en abierto, el diodo todavía no ha podido encender, y entonces estaríamos teniendo aquí cero corriente en el diodo, porque todavía no hemos llegado al voltaje de activación. Si el diodo sigue abierto, cualquier valor de voltaje que ponga aquí va a ser el voltaje ánodo-cátodo, porque la resistencia tiene un voltaje de 0. Aquí se ve la malla completa. Si el diodo todavía no ha encendido y yo le pongo aquí, por decir así, 0.2 voltios, entonces aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0.2 voltios en la dirección correcta. Entonces puedo tener 0.2 voltios en esta gráfica y corriente 0. Ahora, si empiezo a subir la fuente y ya llegué a 0.7 voltios, en 0.7 voltios el diodo va por 0.7 voltios y aquí todavía tengo 0 voltios porque el diodo se dejó todo. La corriente ahí sería 0, pero estamos justo aquí en este segundo punto, ¿verdad? Este sería el caso 1, este sería el caso 2, entonces este es el punto número 1, este es el número 2. En el número 2, el voltaje del diodo es exactamente 0.7 y todavía no tengo corriente. Y conforme yo aumento el voltaje, si aquí le pongo 1 voltio, que sería el punto 3, entonces el diodo va a tender a dejarse los mismos 0.7, más o menos. Siempre va a tener una caída de 0.7, ¿no? Aproximadamente, pero cuando está encendido debería mantener 0.7. Y en los cálculos teóricos se considera esa caída. Sí. Ajá, 0.7. Ese es el primer modelo que vamos a decir, es el modelo ideal. Modelo de tensión constante se llama. Significa que un diodo encendido siempre tiene 0.7. Y entonces, ¿qué valor le queda aquí en la resistencia? Le va a quedar 0.3, porque 0.3 y 0.7 me da 1 voltio, ¿verdad? Y 0.3 con la resistencia ya me da algo de corriente. Ahora, si eso fuera así de sencillo, yo le pongo entonces 2 voltios y aquí voy a tener 0.7 en el diodo y entonces aquí queda 1.3 voltios que sería el número 4, y si le pongo 3 voltios me van a quedar 2.3, ¿verdad? Lo que me sobre. Eso es una ecuación lineal, entonces esto tendería a ser una ecuación lineal y eso no es del todo cierto, porque el comportamiento físico es que la curva es exponencial, no es lineal. Entonces es mentira que el voltaje del diodo siempre es 0.7. Es una buena aproximación porque esa línea recta y la curva roja, que es medio exponencial, en cierta región no son tan diferentes. Sí, entre más voltaje tengo, más divergen las curvas, pero hay una región donde las curvas calzan bastante bien. Entonces, el primer modelo que se le puede hacer al diodo es que su voltaje de encendido es 0.7 y se deja esos 0.7 cuando esté encendido.
por debajo de 0.7 no conduce y por encima de 0.7 conduce de manera perfecta y se deja 0.7. Y entonces en la resistencia es lo que sobra y podemos calcular la corriente con ese excedente. Entonces, digamos, VF sería VF menos 1%, ¿sí? Ajá. Solo que eso me da una ecuación lineal, ¿verdad? Porque entonces entre más voltaje en la fuente tengo, más tensión en la resistencia y es lineal, porque la caída siempre es 0.7 fijo. Entonces, esa no corresponde físicamente con lo que sucede en el diodo, que el diodo es exponencial. Entonces, ese es el segundo modelo. El segundo modelo es que la curva del funcionamiento del diodo es exponencial. Y ya casi la explico. Pero bueno, digamos, este circuito es un circuito serie de un diodo con una resistencia y pues así de pequeñito. La idea es que si la fuente logra vencer el potencial del diodo, hay corriente. Ahora, si tuviéramos el diodo solito, sin resistencia, y yo le pongo una fuente variable, esto no debería pasar en el laboratorio porque es peligroso, ¿verdad? Porque si yo me paso y le pongo aquí 5 voltios, la corriente tiende muy rápido a ser infinita. Porque el diodo sí se comporta como un corto cuando está en directa. Es casi un corto. Entre más voltaje le ponga, más cortocircuito hago. Entonces esto es un excelente cortocircuito en la fuente. Lo que se hace en el lab es que usted agarra la fuente y pone la perilla en 0 voltios antes de conectar todo. Entonces usted, antes de encender la fuente, usted pone las perillas al mínimo. Sí, y eso es muy útil también en electrónica de potencia y esas cosas. Usted toma las perillas al mínimo porque si no son caos. Usted enciende y usted empieza a levantar poquito a poco la perilla del voltaje y va monitoreando la corriente para que no se le queme. Porque los diodos se queman con el exceso de potencia. La potencia en el diodo es lo que quema los dispositivos. Si hablamos del 1N4004, que es el diodo estrella de hoy, que lo he hablado mucho, ¿verdad? El 4004 en su hoja de datos... Vamos a ver si el internet me ayuda. No me ayuda. Bueno, en su hoja de datos el 4004 dice que soporta una corriente directa de hasta 1 amperio. Entonces yo no puedo pasarme de 1 amperio porque corro el riesgo de dañarlo. Y entonces vamos con la perillita despacio. Si yo logro hacer ese experimento en el lab, voy a medir una curva que es así exponencial. Aquí en el circuito no tiene resistencia. Entonces técnicamente el voltaje de la fuente es la caída del diodo, ¿verdad? Porque en el otro el diodo siempre va a tener 0.7 o alrededor de 0.7, pero aquí estoy forzando que el diodo tenga el voltaje de la fuente porque no hay resistencia que absorba el resto, ¿verdad? Entonces todo lo que yo le ponga a la fuente es todo lo que va a tener el diodo entre sus terminales y no hay un elemento extra. Eso yo lo puedo simular aquí en LT y entonces ponemos un diodo, ponemos una fuente, ponemos la tierra, que en LT Spice siempre hay que ponerla. El voltaje de este nodo de arriba le voy a poner voltaje del diodo porque es lo que se mida ahí del diodo a tierra. Y al diodo le voy a poner un modelo. Puedo darle clic derecho y escoger aquí el 4148. Creo que el 4004 no está. Entonces vamos a usar este por mientras. A la fuente le voy a poner 0 por mientras y voy a hacer un barrido. Entonces, bueno, esto lo voy a guardar en algún lado en el escritorio. Y entonces hoy es la clase 3. Curva transfer diodo. Y entonces voy a darle simular y me va a pedir qué hace. Lo que voy a hacer es un barrido de CD y voy a decir que la fuente V1 la quiero en un barrido lineal que empiece en 0 y que termine en 1 voltio en incrementos de 0.01. Eso lo que va a hacer es que va a poner la fuente en 0 y va a hacer una simulación, me va a dar todo 0. Después va a poner la fuente en 0.01 y hacer la simulación, me da todo 0 otra vez. Y así sucesivamente va a ser 0.02, 0.03 y así un montón hasta que llegue a 1. Tengo 100 posibles valores. De hecho, creo que la voy a hacer hasta 2. Y aquí está la gráfica y está vacía. Entonces lo que tengo que graficar es, bueno, el voltaje en el diodo es una curva lineal. Vamos a ver. Entonces, entre más voltaje tiene la fuente, más voltaje tiene el diodo. Eso ya lo sabíamos. Entonces le voy a dar clic derecho al rótulo y voy a borrarlo. Y lo que voy a medir es la corriente. Aquí en este puntito, como cuando se vea una punta de multímetro, este es el voltaje. Y si me meto aquí, sale una lupita cerca de las terminales. Esa es la corriente. Es como un amperímetro de gancho, ¿verdad? Porque es una espirita que está rodando un conductor. Entonces le doy aquí y esa es la corriente. Y esa es la curva exponencial.
Entonces, con este experimento ya medimos la curva de transferencia de un diodo. Guardo el circuito y guardo la curva de transferencia. Cuando le doy clic a la curva se me guarda un archivo extra, que entonces yo puedo cerrar esto y puedo volver a simular. No tiende a ser lineal la curva. No es exactamente lineal, porque si yo esto lo empiezo a poner aquí hasta 3, eso empieza, es técnicamente una exponencial. Lo que pasa es que la gráfica se ve como muy planita, ¿verdad? Pero debería ser una exponencial, es a la X. Y ahorita vemos el modelo exacto. Es exponencial para valores muy altos de voltaje. Es exponencial siempre. La ecuación... Pero se nota más. O sea, se puede aproximar como una... Es que aquí estamos usando el ojo. Okay. Pero eso sí es una exponencial exacta. Solo que es una exponencial ahí específica. Ahorita hacemos la curva exponencial. De hecho, yo creo que la vamos a hacer en MATLAB Burns. Para usar un poco las licencias y usar todo lo que tenemos. Y bueno, hacer los modelos matemáticos también. Entonces, en la parte de la derecha es exponencial y es a partir del voltaje de activación. Aquí se ve como 0.6, ¿verdad? Antes de 0.6 no enciende. Y para atrás yo debería poder ponerle aquí fuentes negativas. Entonces puedo encenderla en -2, ahí. Desde -2 hasta 2, y entonces se ve que en tensiones negativas no conduce. Ahí. Y listo, esa es la curva del diodo. Pero además, el T-Spice no le simula si se quema, digamos, si le metes así 400 voltios. No, esto yo lo puedo llegar aquí hasta 400 y le pongo aquí de menos puntos y me va a dar 700 amperios. Sí, no, el T-Spice no simula diodos quemados. No le sabe. No, es un programa donde usted tiene que saber. Porque, por ejemplo, Multisim si le dice, este diodo ya explotó, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, tengo esto se llama la curva característica, la curva de transferencia. Se llama transferencia porque la corriente es la salida o el resultado es la variable Y. Y el voltaje es la entrada, que es la variable X. Entonces tengo salida del diodo con respecto a la entrada y la curva es exponencial. Lo que significa es que a distintas corrientes, ¿verdad? Si ven en esta curva, yo puedo medir a qué voltaje de diodo tengo una corriente que yo quiera. Entonces, si yo este diodo lo quiero con una corriente de, no sé, 400 miliamperios, tengo que ponerle un voltio 0.08. Ya eso no es 0.7, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo le pongo un voltio, puede conducir hasta 400 milis, pero no puede conducir más, ¿verdad? Si le pongo un poquito más de voltaje, ¿verdad? Le pongo 600 miliamperios, entonces tengo que ponerle 1.21, ya eso no es 0.7. Entonces es mentira que los diodos tienen 0.7 siempre. En la mayoría de circuitos quedan con 0.7 porque la resistencia absorbe el resto, el excedente, y quedaron 0.7. Pero sí hay pequeñas desviaciones que dependen de esta curva exponencial. Entonces, necesito la ecuación matemática de esta curva exponencial. Abajo dice que ¿por qué se dice que el diodo es un dispositivo no lineal? Pues precisamente porque la curva no es una línea recta, sino que es esa exponencial. Y tengo una parte exponencial y una parte plana. En realidad la parte no lineal es la exponencial, la parte plana es constante cero, pero lo otro que dice un circuito no lineal es que es asimétrico. Por ejemplo, una resistencia, si yo grafico la corriente de una resistencia en función del voltaje de una resistencia, pues yo le pongo 1 voltio y 1 amperio, 2 voltios, 2 amperios, entonces es la identidad. Si fuera una resistencia de 1 ohmio, ¿verdad? Por cada voltio obtengo 1 amperio. Y si le pongo voltaje negativo a una resistencia, pues tengo 1 amperio en la dirección contraria, 2 amperios en la contraria. Entonces es una línea que es hacia la derecha y hacia la izquierda, es la identidad, y pues es un dispositivo completamente lineal. Esta de aquí es no lineal porque, bueno, toda la curva ya no es una línea recta, sino que es una curva. Bueno, una línea es una curva con curvatura cero. Eso decíamos, ¿verdad? Porque es también un trazo. Pero la idea es que sí, la ecuación de la de arriba es mx más b y la de abajo es otra cosa. Y lo otro también, lo que dice aquí, no, sí tiene razón.
entre más voltaje, más corriente tengo en esta parte. No es lineal, es exponencial, pero en esta parte, entre más voltaje tengo en reversa, la corriente se mantiene en cero. Y entonces no aumenta linealmente o proporcionalmente con la tensión que le ponga para atrás, ¿verdad? Para atrás yo le aplico 1, 2, 3, 4 y la corriente se queda ahí pegada, entonces ahí también tenemos un comportamiento no lineal. Eso es un caos para hacer superposición, porque por superposición uno esperaría que si le pongo un voltaje, después le pongo otro voltaje, después otro voltaje, tenga una corriente más otra corriente más otra corriente, pero hay voltajes que no me aportan componentes. Entonces yo no puedo hacer superposición, necesito todas las fuentes juntas, porque si aplico una primero y después otra, después no me calza toda la sumatoria. Y en reversa, si yo empiezo a aplicarle tensiones muy altas hacia atrás, también corro el riesgo de dañarlo. Aquí hay un corte de escala, que son estas dos líneas. Lo que dice es que si yo empiezo a ponerle tensiones muy bajas, o bueno, muy negativas, son tensiones altas pero negativas, también puede haber conducción para atrás. Entonces dijimos, hacia adelante el diodo conduce con punto 7, ¿verdad? Para adelante, punto 7 lo enciende. Para atrás el voltaje de activación puede ser de 400 voltios, o de 200, o de 100, depende del modelo. El 1N4004 tiene un voltaje de activación en reversa, se llama breakdown, o voltaje de ruptura, de 400 voltios, aprox, ¿verdad? Esto tampoco es como exacto. La hoja de datos tiene un valor promedio de un montón de diodos que se probaron en el lab, pero no es, puede que yo compre un diodo y salga en 380 y que compre otro diodo y que salga en 450. El 4003 tiene un voltaje de 200, el 4002 tiene 100 voltios máximos y el 4001 tiene 50 voltios máximos. Entonces, para pegar un diodo al toma corriente no me sirve cualquiera de los cuatro. El diodo que me sirve en el toma es el 4003 como mínimo, porque el voltaje pico del toma corriente es 110 por raíz de 2, que es como 170, 160. Entonces significa que el 4003 o el 4004 sí me sirve para hacer rectificadores que vayan en la pared, que lo vamos a ver después. El 02 y el 1 no, porque en reversa ese voltaje depende del modelo del diodo y de los materiales con los que se fabriquen, y entonces en reversa sí podría empezar a conducir. La cuestión es que si es un voltaje muy alto, entonces yo aquí le podría poner menos 400, y yo no sé si este programa no tiene, para atrás bloquea indefinidamente. Este modelo para atrás tampoco se quema. Le puse 4000 voltios en reversa y no pasó nada. No tiene bien modelada la parte de atrás, que debería modelarse también con una exponencial. ¿Y si le da clic derecho al diodo? ¿No tiene las opciones? No, este es un diodo que tiene este modelo de Spice, y bueno, ya eso es muy de Spice. Yo no sé si Multisim hace estas cosas en reversa, la verdad no he probado. Yo creo que en realidad casi ningún programa debería considerar ahí, porque esa región es la región donde no deberíamos llegar nunca, que corremos el riesgo de dañarlo porque ya sobrepasamos el límite teórico, ¿verdad? No es que se queme por llegar a 400, él puede empezar a conducir para atrás, se quema el exceso de potencia. Si entonces la corriente en reversa llegó a 10 amperios porque le puse 400, no, usted le pone 300 voltios y no le pasa nada, porque la corriente es cero. Entonces corriente por voltaje le da 0. Se puede poner 300 voltios para atrás, que para el diodo no le afecta, pero si usted pone 400 y el diodo empezó a conducir mucha corriente, 400 por la corriente le quemó el dispositivo. Si usted tuviera una forma de limitar la corriente, usted puede llegar a 400 voltios, pero con, no sé, un poquitito de corriente, y si eso no sobrepasa la potencia, no se quema. Es reversible. Lo que pasa es que generalmente si un diodo llega a ruptura, le pasa un montón de corriente porque no hay nada más que limite en el circuito. Entonces, generalmente sí se daña. Entonces tratamos de no llegarlos a la región reversa porque es la región donde no funcionan. Entonces operan en esta parte donde es completamente cero y en esta parte donde enciende en directa. Pero entonces esa caída no tiene ninguna aplicación real, o sea, no se usa en ningún caso. Hay diodos específicos. Hoy hemos hablado de varios tipos. El diodo normal de silicio, el diodo Schottky, se los dije, ¿verdad? Y el tercer diodo especial es el diodo Zener.
El diodo Zener es un diodo que se usa al revés. Tiene este símbolo. El diodo Zener tiene una ruptura que se ajusta mediante fabricación. Entonces yo puedo tener un Zener que conduzca para atrás a partir de 5.1 voltios. O puedo tener otro Zener que conduzca para atrás en 3.3. Y entonces eso me permite hacer circuitos donde si yo conecté, por ejemplo, una fuente de 12 con una resistencia y con un Zener que está al revés, y el Zener es de 3.3, la tensión de salida de ese circuito es de 3.3 siempre. Esos son circuitos que convierten un voltaje a otro voltaje, porque la entrada son 12. El Zener se activa con 3.3 cuando está al revés, y lo que sobró son ¿cuánto sobró? 8.7 queda aquí en la resistencia. Y entonces si esta fuente aumenta un poquito y llega a 13, entonces esto llega a 9.7 y la salida sigue en 3, porque la tensión es muy estable en reversa. Pero eso es un diodo especial que se llama el diodo Zener, que funciona en esa ruptura, y la ruptura es programable, digamos, cuando lo fabricaron. Pero eso no, o sea, si uno sobrepasa la capacidad del diodo, después uno puede volver a usarlo normalmente. No, porque se quemó. Ya se quemó. Ajá. Pero ese, ¿por qué no se quema? Por fabricación. Porque en reversa llega al voltaje. Si usted le intentó poner más voltaje, 12, 13, 14, el diodo le mantiene constante la tensión ahí y la resistencia absorbe el resto. Lo que puede suceder es que con esos 3.3 usted empieza a tener más y más y más corriente, ¿verdad? Porque la corriente de ese circuito sí va a depender de la fuente. ¿Cómo calculo la corriente del circuito si no tiene nada conectado a la carga? Es, como es un circuito serie, la corriente del Zener es la corriente de esta resistencia. Entonces, si tengo voltaje y resistencia, tengo la corriente. Corriente por voltaje me da potencia. Y si la potencia excede el valor nominal de potencia del diodo, lo quemo. Entonces, puedo llegar aquí a 3.3. Pero no puedo permitir que la corriente aumente indefinidamente. Tiene que tener un límite. Pero sí, digamos, este diodo Zener, a pesar de que está al revés, conduce y no se quema. Siempre y cuando usted controle que la corriente no se le vaya a infinito. Puede pasar que dañe la resistencia, ¿no? También, por eso las resistencias tienen un cuarto de watt, medio watt, ¿verdad? Entonces siempre hay que medir las potencias en todo lado. Pero eso también conduce de normal. El diodo Zener también conduce al derecho y en polarización directa tiene 0.7. Y se usa entonces como para corriente alterna, ¿no? Funciona en directa y funciona en reversa también. Ajá, entonces, Lo que pasa es que se le puede poner para los dos lados. Eso lo vamos a ver después, pero si usted agarra un Zener y le mete una onda de, no sé, más o menos 5 voltios pico, el Zener conduciría en directa de 0.7 para arriba. Y en reversa del 3.3 para abajo, y entonces no conducen estos medios, bloquea el medio y deja pasar las tapitas. Y esos son circuitos que puede procesar información, pero esos son circuitos limitadores que los vamos a ver más después. Sí. De hecho, podríamos simular eso y después hacerles cosas bonitas, pero vamos a ver las aplicaciones. Por ahora, la curva tiene pedacito en directa, que es exponencial, y en reversa también tiene una exponencial, pero está a un voltaje mucho más alto si el diodo es de silicio. Y si el diodo es Zener, tiene voltajes pequeñitos y muy controlados. Los diodos Zener también no existen de todos los valores. Creo que no hay un Zener de 5 voltios. Lástima, porque de 5 voltios se usa mucho, pero hay de 5.1 y de 4.7, yo creo, y de, no sé, hay que buscar Zeners. Tienen valores ahí como las resistencias, ¿verdad? Que usted encuentra resistencias de 220, y la que sigue de 220, no sé cuál es, 200. Sí, 270 hay, pero no sé si hay en el medio. Esa es la cuestión, ¿verdad? Que vienen... porque usted tendría que fabricar una de 270, después una de 271, después una de 270, y tendría infinitos valores y no hay fábrica que pueda producir tantas versiones. Usted hace los estándar y ya. Además tienen tolerancias, ¿verdad? Y los diodos se pueden sumar en serie, así como Sí. capacitores, ¿sí? Sí, eso lo vemos más adelante también. Sí, y en casos donde usted ocupa una resistencia específica, usted pone un pot, un potenciómetro. Y entonces tiene el pot, ¿verdad? Lo ajusta a lo que queda. De hecho, yo no sé si sabían, pero en circuitos de antes, viejos, en radios,
Bueno, yo no sé quién ha desarmado radios viejos. Aquí es eso protección. Sí, pero lo que voy es que hay electrónica que soldada en el componente, digamos, en la tarjeta, tiene un potenciómetro lleno de goma para que no se mueva por nada del mundo. Entonces la gente en la fábrica no encontró resistencia, le pone el potenciómetro y le echa goma en la posición que lo quiere dejar. Eso pasaba en la electrónica vieja. Y con las bobinas, ahora hay resistencias de más valores, pero es que antes era muy limitado. Entonces, con las bobinas también hacían un rollo de cable y le echaban una goma para que no se moviera. Y entonces la bobina quedaba del valor que la querían, y ese choncho usted se lo puede llevar y se le puede caer, que no se le va a mover la bobina porque está engomada. Eso se usaba antes. Bueno. Y ahora vamos a la parte más matemática, porque el viernes hay que hacer mucha matemática, entonces tengo que ver la teoría. La matemática de esta curva, la curva exacta matemática, es esa ecuación que ven ahí. El análisis de C de la aproximación matemática, la corriente del diodo en polarización directa se define con la ecuación que vemos. Esa ecuación tiene un nombre, se llama la ecuación de Shockley. Y la historia es que Shockley era una persona, William Shockley, que trabajaba en Bell Laboratories, los Bell Labs, no sé exactamente en qué país, supongo que en Estados Unidos. En los laboratorios Bell fue donde se inventó el teléfono. Antes del teléfono se había inventado el telégrafo, entonces, ¿verdad? El código Morse y todo eso es de los laboratorios Bell. Ahí se inventaron un montón de cosas útiles, ¿verdad? Pero el telégrafo y el teléfono salieron de ahí. Y de ahí salieron los diodos y los transistores en esos laboratorios. El primer transistor que se armó fue en el 47, salió ahí. Sí, hola. ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí. Todo en orden, sí. Y entonces en esos laboratorios, bueno, en el 47 inventaron ese transistor y Shockley hizo la matemática con otros compañeros y le dieron un premio Nobel a todos, ¿verdad? Entonces los premios Nobel son aportes científicos que son muy relevantes para la historia de la humanidad. Esto cambió el mundo y uno puede leer los premios Nobel. Entonces hay una publicación de William Shockley. Se la dieron conjunto con otras personas, el Nobel de Física en el 56. El transistor lo hicieron en el 47 y en el 56 le dieron el Nobel con otras dos personas, porque era un tercio del premio. El otro tercio del premio se lo dieron a otro y el otro tercio al otro porque trabajaban juntos, eran compañeros de trabajo. Y uno puede buscar, aquí están los otros, era Bardeen y Rathhein. Esos son los coautores. Y en teoría uno debería poder leer la historia del primer transistor. Nobel Lecture. Entonces ahí en esa misma página que es la de Nobel Prize, este es el documento. Bueno, ahora se ve bonito, pero cuando lo escribieron seguro estaba en máquina de escribir, de la ponencia que dieron ellos. Entonces esto es como lo que ellos estaban conversando de cuando inventaron el transistor. Obviamente trae un chorro de matemática. Bueno, vienen algunas cosas, no, pero esto lo vemos en electrónica en activos. Es que aquí no se ve tanto detalle con tanta profundidad, pero en electrónica vemos la mayoría de estas ecuaciones. Y aquí está el modelo de las impurezas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo materiales que dieron un premio Nobel hace, 75 años. Y están los generadores y cómo se conectan y cuáles son las curvas, ¿verdad? Y aquí están las curvas, son lineales hasta cierto punto, pero esto es una escala logarítmica. Entonces esto es la ecuación de Shockley, que es esa exponencial. Y después vienen ahí cosas voladas matemáticas. Pero bueno, esa ecuación tiene el nombre del investigador que lo creó, que le dieron un premio Nobel con los otros dos compañeros. La ecuación dice que la corriente de un dispositivo, la corriente del diodo, es igual al parámetro IS, que es la corriente de saturación reversa del diodo, que eso se mide experimentalmente. Usted pone el diodo al revés y ve cuántos femtoamperios se le escaparon. Hay femtoamperímetros, entonces sí se puede medir. Femtoamperímetros, ajá. Y después pone exponencial de VD entre NVT. VD es la variable independiente, entonces VD es X y la corriente es Y.
¿verdad? Porque esto es Y contra X. N es el coeficiente de emisión que están explicados aquí al revés. Entonces, y ese es la corriente de saturación reversa. Se mide con el aparato. N es el coeficiente de emisión, que para silicio es igual a 1. Pero depende del diodo que uno escoja, ¿verdad? Aquí en Spice uno podría ver el coeficiente de emisión de este. Ahí. Y entonces aquí hacia la derecha uno busca dónde está N. N dice que vale 1.752. Casi no se ve. Está, ¿verdad? 1.752 es el N para ese diodo. Entonces, normalmente vamos a usar 1. Y VT es el voltaje térmico. El voltaje térmico es un voltaje que tiene el dispositivo internamente, que depende de la temperatura. Porque la temperatura, entre más temperatura tengamos en el silicio, más electrones empezamos a soltar. Y entonces hay un voltaje interno que se produce, que no es el mismo 0.7, es un voltaje que depende de la estructura, que es de 26 milivoltios. La ecuación de VT tampoco la vemos. Es la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin entre la carga del electrón. La constante de Boltzmann es una constante universal, que también Boltzmann fue un científico mucho antes de Shockley. Y podríamos buscar aquí la constante de Boltzmann. ¿Qué tipo de diodo ya toda esa información se la dan? Creo que esto ya lo había visto, porque ya había visto la foto del señor. No, fue en este curso, no sé. Pero él también hizo cosas de astronomía. Sí, exacto. Este es de 1800 antes. Sí, este es de 1800. Doctor en filosofía, PhD. Sí, Boltzmann también, constantes universales ahí de todo el universo. Es bonito ver historia de los científicos. Entonces, la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin entre la carga me da 26 milivoltios a temperatura ambiente, que temperatura ambiente son 300 Kelvin más o menos, que son 27 grados Celsius. Aquí mentira que estamos a 27, pero vamos a ver. Y entonces esa ecuación, pues el viernes la podemos graficar en MATLAB para ver cómo queda. Ya la hicimos aquí, ¿verdad? Esta es la misma ecuación. Y es un modelo matemático. No es lo más exacto del mundo porque la física, digamos, el modelo matemático y ya el dispositivo es otra cosa, ¿verdad? Tenemos matemática suficiente para describir muchos fenómenos, pero el dispositivo ahí usted lo conecta a un generador y mide la curva y va a estar un poquito desviado. Porque hay otro montón de efectos, ¿verdad? El diodo no solo es esta exponencial, sino que tiene otro montón de parámetros que después se pueden analizar y se hacen modelos no ideales y se hacen circuitos equivalentes y se le pone que un diodo internamente tiene resistencia, capacitancia, inductancia, tiene otros efectos, entonces se vuelve muy enredado. Pero bueno, un modelo básico es este. Y con eso podemos calcular de manera exacta la corriente que fluye por un diodo y compararlo con la corriente aproximada que hicimos con el modelo 0.7. Eso es la próxima semana. Despacito. Pero bueno, por lo pronto la ecuación de Shockley describe el comportamiento de esa curva roja. Y entonces dice que si yo tengo un circuito como este, el circuito tiene una fuente, un diodo de silicio y una resistencia de 500, voy a poder calcular la corriente y el voltaje del diodo de manera exacta si uso la ecuación exacta. Porque les decía, si quiero hacer el cálculo rápido, ¿verdad? Yo veo un circuito y sé que el diodo está encendido. El cálculo rápido es que si tengo el diodo encendido tiene 0.7 voltios. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Si la fuente son 3,5, 3,5 menos 0.7 me da 2.3. Y 2.3 voltios, que es el voltaje en la resistencia, entre la resistencia me da que la corriente es VR sobre R, que sería 2.3 entre 500. Bueno, sería 2.8. Sí. Gracias. Yo siempre me equivoco, entonces gracias por las correcciones. Esos cálculos ahí mentales. Listo, entonces ¿cuánto da esto en miliamperios? Vamos a usar MATLAB un ratico como calculadora. Yo sé que esta está trivial, pero después vamos a hacer una no tan trivial. $2.8 entre 500, ¿cuántos mili son? ¿Quién anda la cálculo?
sería buena sacar la cálculo, porque ahora vamos a hacer un cálculo por aproximaciones numéricas que solo se puede hacer en la calculadora, no se puede hacer mental. Entonces voy a poner 2.8 entre 500 y eso me da 5.6 miliamperios. Voy a ponerle format long y eso me da un poquito más de decimales, pero sí son 5.6 milis. Y entonces ese es el cálculo rápido. Lo que hice fue suponer que el diodo se dejó 0.7 porque estaba encendido y ya. El cálculo exacto lo voy a usar con la ecuación que está ahí, que es la ecuación de Shockley, porque el voltaje y la corriente en el diodo están relacionados juntos. Entonces esta corriente me da un voltaje en el diodo, ya no es 0.7, porque digamos para este diodo que se escogió, que es el 4148, si la corriente son 5.6 milis, tendría que buscar en este punto dónde están los 5.6, ¿verdad? Voy a poner aquí de 0 a 1 para cambiarle la escala, y donde yo busque aquí los 5.6 milis, ahí tengo 643 milivoltios. Entonces la corriente me cambió el voltaje, y entonces este supuesto de que era 0.7 ya es mentira. Entonces yo puedo ir y corregir, y bueno, no son 0.7, son el valor que acabo de encontrar, pero si cambio este voltaje, cambia el voltaje en la resistencia, es un problema iterativo. Y entonces tengo que empezar a corregir y corregir y corregir y corregir hasta que eso se estabilice. Eso es medio ineficiente. Entonces, una de dos: o asumo que son 0.7 y saco la corriente y digo que eso es una buena aproximación, o hago el cálculo exacto. Y para el cálculo exacto vamos a hacer lo siguiente. Bueno, dice cuál es la tensión del diodo y cuál es la corriente del diodo usando la ecuación característica con esos parámetros. La respuesta está ahí en las diapositivas, pero en términos generales lo que yo voy a hacer es una malla. Por eso estudiamos mallas y hicimos el repasito. Entonces la malla lo que me dice es que menos VF más el voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia son más 0. ¿Ah? Esa es la ecuación de mallas. Creo que viene copiada más adelante, pero aquí está. Esta es la LVK del circuito. De esa LVK, el voltaje de la fuente lo conozco, el voltaje del diodo no lo tengo, y el voltaje en la resistencia no lo tengo, pero puedo decir que es la corriente del diodo por la resistencia, porque es un circuito serie. Y ahí tengo una ecuación que depende de X y de Y. Y esta otra ecuación depende de Y y depende de X. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones. Ahora, técnicamente, lo que yo hice ahí arriba es usar la misma malla, pero poner que VD es 0.7. Entonces, al final de cuentas, la otra posibilidad era que yo dijera que VD fuera 0.7, y ese es un modelo alternativo. Pero lo que te fijo, tengo que resolver siempre en el circuito es la malla. Entonces yo hago la malla y ahí tengo la repartición de los voltajes. Y yo puedo suponer que el del diodo es 0.7 para calcular lo demás, y eso fue lo que hice arriba. O puedo usar el sistema de dos ecuaciones que acabo de escribir, y con esas dos ecuaciones puedo resolver este sistema matemático, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, aquí tenía un espacio vacío y creo que nada más. Entonces, lo que dijimos es que de esto que tenemos aquí, menos VF más VD más ID por R es igual a 0, y la otra ecuación es que ID es IS por E a la VD entre NVT menos 1. Sí. Y esas dos ecuaciones las tengo que resolver simultáneamente para encontrar X y Y. El problema es que son ecuaciones no lineales, y entonces la cálculo tampoco resuelve, digamos, sistemas de ecuaciones no lineales. Tengo que trabajarlos algebraicamente un poco. Lo que puedo hacer es que sustituyo una variable en la otra ecuación, ¿verdad? Las puedo combinar. Otra es que de la ecuación 1 yo puedo despejar ID, y la ecuación de abajo es ID, entonces las igualo, ¿verdad? Y eso lo que hago es sustituir una en la otra y cancelo una variable. Lo más fácil aquí sería meter la 2 en la 1, entonces me queda menos VF más VD más, y aquí la corriente del diodo es IS por esta exponencial de VD entre NVT menos 1 igual a 0. Esta es una ecuación de una sola variable.
porque ya eliminé la corriente. Entonces eso lo que me va a dar es el voltaje. A eso le falta multiplicar la resistencia, ¿no? Sí, gracias. Súper. Entonces, esa ecuación es de una sola variable. ¿Cuál es la variable? Es el voltaje del diodo. Y esa ecuación no la puedo despejar algebraicamente. ¿Por qué no puedo? Porque intentemos despejarla, ¿verdad? Yo tengo que despejar VD, que es la X. Pero tengo VD ahí afuera y después tengo E a la X. Entonces, si yo tengo una ecuación que es X más E a la X más una constante igual a 0, pues no importa que no esté la constante, digamos, intentemos despejar esto, ¿verdad? Yo puedo, es que no le puedo hacer nada, ¿verdad? Puedo pasar que E a la X es menos X, y después puedo sacar el logaritmo natural de E a la X es el logaritmo natural de menos X, independientemente de lo que pase con el signo, pero del lado izquierdo se cancela el logaritmo con la E, y entonces me queda E, pero me queda un logaritmo del otro lado, entonces es imposible despejar matemáticamente eso. Pero es la intersección de dos curvas, porque esta es una curva exponencial, que ya tenemos la gráfica, y esta es una curva lineal, que es mx más b. Si yo despejo y de esta ecuación, que sería la corriente, me va a quedar mx más b, la pendiente es negativa, entonces después lo vemos gráficamente, pero por ahora, esa ecuación que está ahí, la puedo meter en la calculadora. Entonces anda en la cálculo, podemos poner en la calculadora que menos 3.5 voltios más X más 5 por 10 a la menos 12, que son 5 picoamperios, por la exponencial de X entre 26 milivoltios menos 1 por 500 es igual a 0. El igual lo usan con la tecla de alfa. Y yo no sé si alguien que anda de calculadoras de las modernas, las que tienen los botones redondos, nadie anda de esas. Es que hay unos cálculos más nuevas. Esas hay que meterse en el menú y buscar el solucionador de ecuaciones. Entonces, si alguien tiene una cálculo más moderna, tiene que meterse al menú a buscar en dónde está el solucionador de ecuaciones, y tiene que meterse en el solucionador de ecuaciones. ¿Qué era VT, perdón? VT es el voltaje térmico, que son 26 milivoltios a temperatura ambiente. Yo tengo aquí el simulador, bueno, el emulador, y entonces, como estas de las viejitas, no tengo que hacer nada, pero si es cálculo de las modernas, hay que meterse en el menú al solucionador de ecuaciones. Y aquí voy a poner menos 3.5 más la variable que pongo alfa x más 5 por 10 a la menos 12 por paréntesis de la exponencial de x entre 0.026 menos 1 multiplicado por 500 es igual a 0, que no se nos olvide el 0. No le puedo dar igual porque me da error. Si ya le di igual, metí las patas, entonces hay que darle hacia la derecha o hacia la izquierda para no ahorrar lo que puse. Esta, para resolverla, le tengo que dar Shift Solve, y ahí me está preguntando un valor inicial. Uno casi siempre se lo brinca el valor inicial, pero el programa, la calculadora, lo que hace es que inicia con un valor de X que usted le dé y revisa si la igualdad se cumple. Si no se cumple, la calculadora modifica un poquito el valor de X que usted le puso y lo mueve un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito para allá, a ver si los errores empiezan a aumentar o a disminuir. Si empezaron a aumentar los errores, por ahí no es, entonces se va para el otro lado. Y la calculadora va bateando, digamos, los valores numéricamente en un proceso matemático ahí, ¿verdad? Hasta que los errores tienden a 0. Entonces, como esto es el voltaje del diodo, la X es el voltaje del diodo, yo voy a decir que voy a empezar en punto 7, porque tiene que andar por punto 7 la solución. Y entonces pongo la ecuación y digo que el valor inicial es punto 7. Entonces, métodos numéricos. Ustedes llevan métodos numéricos después en la carrera. Ajá, ahí se hacen los algoritmos que tiene la cálculo internamente. Es un curso muy bonito. A mí me gustó mucho. Pero ahí es donde se hacen los códigos que van por debajo. Por ahora, entonces, nada más ponemos punto 7, le damos Enter y le damos Enter. Bueno, igual. Y eso me da 543 milivoltios. Entonces esto me dice que la X es el voltaje del diodo, son 543 milivoltios. No es punto 7.
Y con eso yo puedo sacar la corriente, porque la corriente del circuito la puedo sacar con cualquiera de las dos ecuaciones. Si yo ya sé que el diodo tiene de fijo 543, yo puedo sacar la fuente, restarle el diodo y sacar como lo hice antes. O puedo usar la otra ecuación, que es la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley lo que decía es que era IS, usemos la de Shockley, son 5 picoamperios por la exponencial de 543 milivoltios entre 26 milivoltios menos 1. Ese menos 1 no importa. El menos 1 muchas veces uno lo puede ignorar. Porque si yo multiplico estos 5 picos por la exponencial me da un montón. Y después a eso hay que restarle 5 picos, es como no restarle nada. Entonces la exponencial tiene un valor muy alto. Con 5 picos me da el valor en corriente. Y restarle al resultado 5 picoamperios no le hace nada. Entonces el menos 1 muchas veces se puede ignorar. Aquí lo que vamos a hacer entonces es poner los 5 picoamperios, que era 5 por 10 a la menos 12, y multiplicarlos por esa exponencial, que es E a la 543 entre 26. No le pongo las unidades porque se cancelan, y le voy a poner el menos 1. Eso me da 5.875 miles, y le quito el menos 1 y me da lo mismo. Entonces el menos 1 de esa ecuación es irrelevante. Y entonces me da 5.875. Y entonces tengo el valor en X y el valor en Y, y entonces encierro que este es el voltaje del diodo y que esta es la corriente del diodo, calculados de manera exacta. ¿Para qué tan diferente me dio? Me dio muy diferente, porque el otro me daba 0.7 y una corriente de... ¿Cuánto me dio la corriente antes? 5.6, y la corriente dio 5.8. Bueno, la corriente no está tan perdida. Y eso es lo que hace posible que yo use cualquiera de los dos modelos, que con cualquiera de los dos la corriente anda más o menos bien. Entonces con la ecuación exponencial saco el resultado exacto, y con la otra ecuación saco el valor aproximado rápido sin pensar mucho, ¿verdad? Esto es... Hay que usar los dos, hay que aprender los dos, y yo les digo, este háganlo por este método, este háganlo por este otro. La idea es aprender los dos. El porcentaje de error, bueno, dije que iba a usar MATLAB, pero me estoy quedando sin tiempo. Yo puedo resolver esa ecuación en MATLAB con el paquete de matemática simbólica. Si no, ahorita ya casi lo hago. Pero el porcentaje de error, ¿cómo saco el porcentaje de error? Si tengo que este es el valor exacto y que el valor anterior era el valor con error, yo tengo que agarrar el valor experimental menos el teórico entre el teórico por 100. El experimental me dio 5.6, el teórico me dio 5.875. El teórico es el que va abajo, y eso lo multiplico por 100, y ese es el error relativo, que me dio un 4,6%. No está tan raro. Entonces con cualquiera de los dos modelos solo tengo un 5% de error al usar el otro modelo. Y bueno, lo que quedan son ejercicios. Entonces la cuestión en MATLAB, denme 2 minutitos para hacer el script. El script en MATLAB es fácil. Yo voy a poner aquí constantes. Y entonces constantes tengo que IS eran 5 por 10 a la menos 12. Que el voltaje térmico eran 26 milis. ¿Y qué más valores tengo? Que la resistencia vale 500. Luego voy a poner variables. Yo tengo instalado el paquete de matemática simbólica, que hay que instalarlo por aparte. Entonces variables, voy a poner que hay una variable que se llama corriente del diodo y otra variable que se llama el voltaje en el diodo. Y luego voy a poner la solución. Entonces la solución del voltaje del diodo va a ser igual al comando. Tengo un comando solve, pero ese comando es algebraico. No me sirve porque esta ecuación no resuelve algebraicamente. Entonces voy a usar un solucionador numérico que se llama VPA-Solve. Si le damos F1, viene la ayuda de ese comando. Y lo que diría es que como esto usa internet, no va a cargar, diría que es un comando que es de aproximaciones numéricas, igual que lo que hace la cálculo. Y adentro lo que tengo que poner es la ecuación, que la ecuación la copio así como está, ¿verdad? O puedo poner un sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, me faltó el voltaje de la fuente. 3.5. Entonces, abajo voy a poner
menos VF más IS por la exponencial de VD entre VT menos 1, pero no se lo voy a poner porque dijimos que era irrelevante, y eso multiplica por R. Bueno, y a esto hay que sumarle el voltaje del diodo. Entonces VF, voltaje en el diodo, y esta que está por aquí, y todo es igual a 0. Entonces pongo igual a 0 y que la variable es VD. Eso es lo que me va a dar es la solución de VD. Y si le pongo punto y coma, puedo ponerle disp para que me dé el valor. Y esto lo guardo por ahí después de cambiar el nombre. Y me da los 543. Entonces en MATLAB el comando sería VPA solve. Y tengo que declarar las variables. La otra variable no la usé, entonces después hubiera puesto que ID es igual a IS por la exponencial de la solución de VD entre VT. Y después podría poner la solución de ID, y entonces pongo la solución de ID y tengo el voltaje y tengo la corriente. Y listo, eso es todo por hoy. El viernes es remoto, pero ¿qué hacemos? Nos conectamos todos. Es que el problema de este aula es que tengo problemas de internet. Creo que la voy a hacer desde la oficina. Sí, es que ese es un problema. Porque es que sí me gustaría que la gente se conecte. Yo puedo hacer todas presenciales, pero es que el curso es semi. Y la idea de las remotas es hacer práctica. Entonces el viernes solo vamos a hacer práctica de estos temas. La hacemos con el link que está ahí en el TEC Digital y se conectan desde cualquier lado del TEC. O bueno, desde sus casas, desde donde quieran. Y entonces no vengo aquí al aula. Eso sería. Muchas gracias. Vamos a su oficina y si tenemos todo el mes, pues ahí. Muchas gracias. Espera bien. Estoy en el baño. Espera bien.